cordial saludo a todos los niños, niñas, adolescentes, adulto y adulto mayor de nuestro municipio de La Virginia. Hoy quiero darles una bienvenida y un saludo fraternal de parte de la ESI Hospital San Pedro y San Pablo y del PIC departamental. Yo soy Jorge Mario Gómez Tonusco, psicólogo, especialista en salud mental en niños, niñas y adolescentes. Y vamos a hacer unos videos que le permitan afianzar en conocimientos tanto a los adolescentes como a los padres de familia y qué deben de hacer ante alguna situación de riesgo. Hoy el tema es sobre prevención del suicidio en adolescentes. Vamos a empezar con los factores de riesgo y en esta semana siguiente vamos a dar las recomendaciones teniendo en cuenta la guía metodológica MHGAF. Entonces, vamos a empezar con este término, ¿cierto? Y vamos a tener en claro o tener en cuenta que hay factores de riesgos personales, factores de riesgos biológicos, factores de riesgo somáticos y factores de riesgos culturales. ¿Listo? Ustedes ya han escuchado mucho sobre el suicidio, ¿cierto? ¿Y qué es una idea? ¿Qué es un plan? ¿Qué es una autoflagelación? Entonces, vamos a empezar con los factores de riesgo, para que más adelante nosotros podamos identificar qué hacer y cómo podemos ayudar a estos adolescentes, cómo podemos ayudar a la persona que tiene una situación o un evento adverso en su vida. ¿Listo? Entonces, en los factores de riesgo personales, tenemos la desesperanza, tenemos el estrés, tenemos que muchos adolescentes no saben cómo resolver los problemas y a esto sumémosle trastornos, como los trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad, trastorno de alimentación y consumo de sustancias psicoactivas, o sea, SPA, ¿cierto? Esos son factores de riesgos personales o psicológicos. Y hay uno muy importante, que es la desesperanza. Cuando una persona tiene una desesperanza, entra en una depresión, y en esa depresión es muy difícil salir de ahí, que lo vamos a explicar en otro de nuestros temas más adelante. Tenemos entonces el estrés, y hay personas o adolescentes que no saben cómo resolver los problemas. Entonces son situaciones que son factores personales y que hacen que la persona en determinado momento de su vida no puedan darle como una respuesta oportuna, y por eso se piensa en el suicidio. De ahí tenemos que tener en cuenta un factor muy importante, el consumo de sustancias en los adolescentes. Y por eso, jóvenes de La Virginia, lo que queremos es que con estos videos ustedes puedan tener una orientación, pero nosotros tenemos excelentes profesionales en el hospital donde van a hacer ustedes unas terapias que les permiten cada día ir mejorando. Por eso es importante conocer primero sobre estos factores y ya después vamos a mirar las recomendaciones con respecto al tema. Tenemos factores de riesgo biológicos. Acá es muy importante que ustedes conozcan un poquito sobre el cerebro, ¿sí? Digamos, la información siempre va a entrar por la parte prefrontal, adolescentes, padres de familia, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la serotonina bajita y tenemos mucho cortisol, ahí tenemos que los neurotransmisores entran en una problemática. Se los voy a explicar acá. Hagan así en sus casas, puntos de equilibrio en el cerebro, ¿sí? Esos puntos de equilibrio, cuando la serotonina baja, entonces estamos en un estado depresivo, un estado de llanto o de tristeza. Pero si nosotros generamos dopamina, va a haber un equilibrio. Cuando este equilibrio existe, entonces empezamos a reaccionar de forma diferente. Y por eso muchas veces decimos que nuestro cerebro no necesita medicamentos, que lo que necesitamos es saber cómo funciona para que el día de mañana nosotros podamos resolver estos problemas. Cuando tenemos mucho cortisol, entonces la parte de nuestro cerebrito, entonces somos como con gestos así enojados a toda hora, o haciendo mala cara, ¿cierto? O tenemos rabia por alguna situación. Es porque estamos también generando muchos excesos de cortisol en nuestro cerebrito. La idea es que si generamos dopamina,
se vuelvan a equilibrar. Y cuando hay un equilibrio, ténganlo por seguro que nuestra parte emocional mental va a estar mucho mejor. Factores de riesgo somáticos. Este tiene que ver mucho con las enfermedades. Por eso cuando a una persona en determinado momento se le dice que tiene cáncer o que tiene VIH o que tiene algún tipo de enfermedad, pues son situaciones que automáticamente baja la serotonina, ¿cierto? Por esa situación o por esa enfermedad. Lo que nosotros queremos es que ustedes comprendan y conozcan estos factores para que el día de mañana ustedes puedan darle una solución en sus hogares o en compañía de un familiar. Cuando tenemos un factor de riesgo somático, es muy importante que nosotros comprendamos que el sistema inmunológico va a bajar, entonces cualquier tipo de enfermedad también puede llegar a nuestro cuerpo. Y los factores de riesgo culturales, que tienen que ver más que todo con, digamos, con todos estos grupos sociales que existen, ¿cierto? Partiendo de los grupos sexuales, religiosos, y que también tienen factores de riesgo, porque no encajan en una sociedad. Por eso es importante conocer sobre los factores de riesgo hoy en día.